Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Intelexis Mujer, este espacio, este momento, este sitio, este lugar dedicado a la salud y al bienestar femenino, como siempre acompañado por mi distinguida compañera, hoy con el pelo mucho más lacio, Natalia Marquini. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos arrancando otro programa de Intelexis Mujer en este invierno tan frío, ¿eh? No es tanto, Oh, no es tanto el frío, a mí me gusta particularmente. El frío muchas veces tiene muchas menos bacterias que los veranos, depende de la zona. Bueno, Pero a pero mí eso el frío me visto gusta. desde el punto de vista científico. A mí no me gusta nada. Pero mejor, una de cal y una de arena en eso. ¿Hablamos del cerebro, querés? Difícil tema ese, Sí, complicado. neurológico. Órgano complejo si los hay el cerebro. Sí, Sí, cuénteme. hay muchos misterios en el cerebro y este es uno de ellos. Nosotros siempre decimos que los chicos, viste, que absorben conocimiento como esponjas y Sí. decimos cómo nos gustaría volver a la niñez y aprender y aprender y aprender. Bueno, esto sigue siendo un misterio de la neurología, no saben bien por qué los chicos absorben tanto y después cómo esa capacidad de absorber conocimientos va disminuyendo, llega a su estado de ebullición en la niñez. Después se sostiene en la adolescencia y en la juventud y empieza a decaer en la vejez. Bueno, la revista Science sacó un artículo que habla del genoma y dice que la clave no está en el genoma, que es el que permanece inalterable, que es el ADN, sino en el epigenoma, Cuénteme. que es como instrucciones químicas que hacen o que determinan esas instrucciones cuándo el cerebro se tiene que abrir y cuándo se tiene que cerrar, hablando obviamente no en términos científicos, sino para el común de la gente. Entonces, esas instrucciones se envían mucho más en la niñez, en los primeros años de vida, y empiezan después a no enviarse en forma tan ebulliciosa, se puede decir, tan rápida como en la niñez cuando nosotros vamos creciendo. Y ahí estaría la clave de esto, de por qué los niños aprenden más que los adultos. Está bien, muy interesante. Vos sabés que el otro día charlaba con un neurólogo y siempre hay un mito o una realidad que es el tema de que las células nerviosas no se regeneran. Y en realidad él nos contaba que por día más o menos unas 750 células crecen nuevamente en nuestro cerebro. Vale decir que algunas mueren, que se llama un proceso de muerte celular, que se llama apoptosis, y otras que vuelven a nacer. Así que ese concepto de que las células nerviosas se mueren y no vuelven a aparecer, parecería ser erróneo. Yo te voy a contar una cosa un poquito más terrenal que tiene que ver con el chicle. Verás que tiene que ver el chicle. Cuando éramos chicos íbamos al colegio, nuestros padres nos decían, no comas chicle, no te lo tragues porque te va a hacer mal. Decían que el chicle cuando uno se lo tragaba duraba 7 años en el estómago. Y en realidad esto que era un mito o una realidad, vos imagínate un chicle que comiste en el año 2006 que todavía lo tengas en el estómago. Y muchos chicos los tragan los chicles. Pues es muy común que los chicos vean comiendo a los mayores chicles, le pidan un chicle y lo empiezan a masticar y se lo tragan, porque están acostumbrados a los caramelos y se lo tragan. Entonces, ¿qué pasó? Hay estudios acerca de esto, a ver qué pasa con los chicles. El chicle está compuesto básicamente por una base de goma, tiene suavizantes, tiene edulcorantes, tiene colorantes, tiene preservantes. En realidad, cuando llega al estómago ese chicle, todo se digiere, excepto la base de goma. La base de goma es complejo el mecanismo de digestión. Claro, si uno come un chicle solito y se lo traga, seguramente ese chicle viaje por el intestino y se evacúe. ¿Por qué? Porque tiene una superficie lisa y digamos que de alguna manera es patinoso para lo que es el intestino. Ahora, ¿qué pasa si uno come grandes volúmenes de chicles? Bueno, un poco esto del mito y la realidad. Vos sabés que hay casos descriptos en Estados Unidos en 1998, 3 chicos. Uno que los padres le daban chicle y decían que lo coman porque el chico estaba constipado. Bueno, la realidad es que se complicó bastante más. Tuvieron que llevarlo al quirófano y le evacuaron de su intestino grueso una masa de chicle. Una masa de chicle. Otro chiquito que también le pedía a los padres, me das un chicle, y para que el padre le dé otro rápidamente, 4 años tenían, rápidamente los tragaba. Entonces decían, dame otro, el padre le daba otro y lo tragaba. Bueno, ese chiquito también tuvo un problema de constipación, tuvo que ir al quirófano y le evacuaron una masa gelatinosa multicolor que tenía que ver con la goma de mascar. Entonces la realidad es que esto puede existir. El chicle viene de un árbol, el árbol chicloso, que es un árbol que es principalmente del sur de México, de países de Centroamérica y también de países del Caribe. Lo que pasa es que, claro, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos llevaban chicle a las trincheras. Y fue tan popular el uso del chicle en ese momento que empezó a venderse muchísimo.
Entonces no daban abasto los fabricantes de esta masa chiclosa, que es un árbol, este árbol que yo les comenté recién. Entonces comenzaron a fabricarlo como es hoy en día, de manera sintética o a través de polímeros. Vale decir que hoy el chicle tiene un componente sintético. Pero atento con esto, porque no es un tema menor. Otro de los chiquitos que se presentó en ese caso es una nenita de 18 meses que le encontraron en su estómago un chicle y adherido dentro de ese chicle 4 monedas. La realidad es que es una maravilla a veces el organismo y cómo funciona el tubo digestivo. Recuerdo en el hospital, hace unos años, estaba con un médico y una mamá vino muy preocupada porque su hijito se había traído un autito no tan chico, esos comunes que, voy a decir la marca, Matchbox. Y la verdad que era bastante grande y nos impresionaba ver la placa con el autito en el estómago. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o lo esperamos? Y estuvimos esperándolo y veíamos como a través del tiempo, a través de los días, ese autito viajaba por todo su intestino hasta que después de unos cuantos días pudo evacuarlo. Así que bueno, a las mamás les aconsejamos que si sus hijos comen chicles, hay chicles ahora que tienen cero contenido de azúcar, inclusive algunos que tienen productos para blanquearlos. Si lo van a masticar, que no lo traguen porque evidentemente pueden tener algunos trastornos que no son deseables. Muy bien, bueno, ahora vamos a una pausa y vamos a estar hablando no solo de la Argentina, sino también de una parte de Europa lindísima. Así, estamos aquí en el estudio con la doctora, que es abogada, Cynthia Harmer-Kreidler, que es argentina pero vive en Suiza y desarrolló una tarea allí impresionante en lo que es cultural, académico, benéfico, y está con ella nada más ni nada menos que el embajador de Suiza aquí en la Argentina, el señor Johannes Mattiasi, que nos va a contar acerca de esta relación entre Suiza y Argentina. No se vaya, una tanda y enseguida volvemos. Tal como le decíamos recién antes de la pausa, estamos aquí en el estudio con Cynthia Harmer-Kreidler, que es abogada argentina y que está en Suiza hace muchos años haciendo labores culturales, educativas y también de beneficio de mucha gente, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Y le acompaña el embajador de Suiza aquí en la Argentina, el señor Johannes Mattiasi. Un placer tenerlos acá. Gracias. La verdad que es un gusto. Gracias sí, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando uno dice lo cultural o lo artístico, podemos hablar de un único idioma, ¿no? Un único idioma mundial y todo lo que se puede hacer en virtud de lo que nos van a empezar a contar ustedes en dos países que a lo mejor uno dice, bueno, son antagónicos o hay una distancia tan grande, no solamente geográfica, sino también cultural y en realidad no están así. ¿Cuánto se puede hacer? Bueno, desde lo cultural atraviesa realmente, como vos decís, el lenguaje que nosotros entendemos como lenguaje verbal, la cultura o todo lo que la expresión artística lo deja detrás o lo sobrepasa, porque la música, el baile, la pintura, la arquitectura, todo lo que nos llama la atención de otras culturas, lo entendemos instintivamente, ¿no? Y bueno, lo mío fue el tango, lo primero que llevé para Suiza. ¿Cómo llevaste el tango a Suiza? ¿Cómo fue la historia? Ah, bueno, pero la historia es de amor, porque conocí un suizo. Me enamoré del suizo y después me enamoré de Suiza. Sí, en la Argentina. Él ya bailaba tango y yo bailaba tango también. Y ahí fue cuando, bueno, ¿de dónde vivimos? Si acá o allá. Y finalmente nos decidimos a vivir allá. Y lo mío, que era la abogacía y además lo artístico, bueno, el nicho era increíble en lo artístico y gracias a Dios porque esto es lo mío, ¿no? Es lo que más me gusta. Y allí, bueno, empecé con el tango y con las escuelas y ya tengo 2 academias, una en Basel y otra en Aarau y es un nicho que sigue, continúa. Embajador, recién hablábamos un poco fuera de cámara y yo le preguntaba así informalmente, ¿cómo vive usted en la Argentina habiendo nacido y haber sido criado y estudiado en Suiza? Dos culturas, como decía Natalia, tan diferentes, tanta por ahí asimetría que existe. ¿Cómo lo vive acá en la Argentina? Bueno, yo quería venir para trabajar aquí en Argentina. Yo trabajé ya una vez de 87 a 90. Entonces me dije, un día quiero volver. Y cuando se ofreció esa posibilidad de trabajar aquí en la Embajada de Suiza, entonces cuando me preguntaron, yo dije, voy a pie si es necesario. Y creo que eso muestra las ganas, que vine verdaderamente por un asunto de corazón. Bueno, puede ser que geográficamente hay una gran distancia entre Suiza y Argentina, pero hay que ver que hay una colectividad suiza muy importante aquí en Argentina.
Son alrededor de 16.000 suizos que nosotros tenemos registrados en la 16.000 embajada. en Argentina. Sí, que viven aquí, pero se estima que alrededor de 500.000 de argentinos tienen algún vínculo con Suiza. Tenemos más de 70 empresas suizas que están aquí ya desde mucho tiempo, que ponen a disposición alrededor de 30.000 empleos. Entonces hay un vínculo muy fuerte y ese vínculo se traduce naturalmente también en las relaciones políticas, económicas, pero justamente también culturales. Porque como usted lo dijo, la cultura es un idioma que todo el mundo entiende. Y justamente hoy, donde hablamos mucho de globalización, creo que de pensar en su cultura y de tener la posibilidad de hacer puentes entre culturas, como usted lo hace, me parece muy importante. Y el complemento, ¿no? Porque, bueno, yo conozco a suizos y eso que tanto les gusta a ustedes, que tiene que ver con esto, con lo cultural, con lo afectivo, bueno, el tango es mucho de eso, ¿no? El vínculo entre las personas y nosotros, que nos gusta tanto de ustedes, a lo mejor todo lo que tiene que ver con el orden, con que la cosa sea a lo mejor un poco más sencilla, que no tengamos que dar tantas vueltas. Entonces, como que hay un complemento fantástico. Absolutamente. Yo digo, cuando tenemos lo argentino y lo suizo, tenemos los mejores dos mundos. La organización y la flexibilidad y la espontaneidad sería, es decir, el complemento perfecto. ¿No? Bueno, yo digo siempre que cada pueblo tiene sus característicos, los suyos. Y entonces, por ejemplo, a mí me encanta vivir aquí porque es muy interesante. No había ni un minuto aburrido aquí. Porque todo cambia. La vida cambia permanentemente. Todo dinámico. Y justamente en Suiza todo está muy ordenado. A mí me encanta eso. A mí me encanta también, pero me encanta también ahora de vivir aquí, que hay que adaptarse cada minuto y hay que ver cómo pasan las cosas. Entonces, para un suizo, sobre todo un suizo alemán, porque en Suiza tenemos diferentes culturas, claro. ¿no? Tenemos la parte del Ticino, que son más latinos, después tenemos la parte francesa, que son más influenciados por eso, y después hay las cabezas duras y muy ordenadas de la parte suiza alemana. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Suiza? Ahora ya llegamos casi a 8 millones. ¿Y los nativos en Suiza cuántos son? Es así que tenemos un 23% de extranjeros que viven en Suiza, porque Suiza y sobre todo la economía suiza no podría existir sin los extranjeros que vienen a trabajar. Miramos el sector de la gastronomía, de la hotelería, de la salud, de la formación también, de la construcción sobre todo. Sería imposible de mantener la economía en Suiza sin gente que viene a trabajar en Suiza. Hablamos un poco de lo que están haciendo en este momento, ¿no? De aquellos que están escuchando y dicen, bueno, ¿cómo participar y de qué manera? Bueno, ahora estamos, yo vine por dos proyectos y el señor embajador tuvo la buena predisposición de recibir. El primer proyecto fue el libro que estoy lanzando en la Argentina, que es Anixa, La Cruzada de Los Ángeles, que es una novela que es humanista, ¿sí? Y el otro proyecto es el proyecto Swiss Vision, que tiene que ver con todo el trabajo que he venido desarrollando en lo social, a través de fundaciones en Suiza y en Argentina, y vamos a hacer un proyecto con Ignacio Dal Rocha, que también es un arquitecto que la embajada ha respaldado, de una urbanización en la Argentina para ayudar o con una mirada de sacar a gente que vive en los barrios de emergencia y construir una urbanización con la idea de la educación, de darles el soporte de educación, de sustentabilidad, con huertas, con empresas sociales. Es un mega proyecto, pero hay muchas fundaciones ya vinculadas que están colaborando en este momento y que nos están dando el apoyo, como ETIS, hoy la Fundación La Nación, la Sagrada Familia. Hay muchísimas fundaciones ya en la Argentina con interés, y gracias a Dios, porque realmente vamos a necesitar el desarrollo que ellos tienen y la experiencia que tienen para poder armar este proyecto. Embajador, ¿a qué atribuye esa relación que existe entre Suiza y las fundaciones suizas y los habitantes, que dice que Suiza es el país que mayor cantidad de fundaciones tiene por número de habitantes? ¿A qué lo atribuye eso?
Es una muy buena pregunta. Difícil respuesta. Sí, pero permítame quizás un comentario sobre el libro de Cintia, porque por primera vez presenté un libro en la residencia y aprendí algo, porque Cintia habló de un libro humanista, ¿no? Entonces yo pregunté, ¿qué es un libro humanista? Entonces me dijeron, es una combinación, El nombre de la rosa y Terminator. Entonces aprendí algo. Bueno, ¿por qué hay tantas fundaciones en Suiza? De verdad, yo tengo que inventar algo como explicación. Creo que tiene que ver con también una de las características de Suiza, de quizás estar a disposición para apoyar, para ayudar, porque tenemos esa noción de la solidaridad. Entonces yo me explico eso con esa realidad, y que la forma de la fundación permite de actuar de una manera muy clara pero flexible. Entonces eso podría ser una explicación. Sí, sobre todo porque no tienen eso de la vertiginosidad que a lo mejor tenemos nosotros, el ver el mundo a lo mejor un poquito más clarito y decir, bueno, a partir de donde sabemos dónde estamos parados nosotros, de qué manera podemos extender nuestra mano y poder ayudar a quien a lo mejor no esté en esa situación, ¿no? Claro, esa forma de la fundación da también una cierta seguridad legal y jurídica, que todo está... Como lo hacen los suizos. Todo está ordenado y también está todo claro por los impuestos. Entonces es una muy buena forma para organizarse, para apoyar proyectos. Cintia, contanos en qué está el proyecto de urbanización. ¿Y qué tiempo va a llevar realizarlo? Está en plena etapa de evolución. En este momento estábamos en la evaluación de los actores. Vimos una inmediata adhesión al proyecto. La Universidad de Itela, que siempre me ha apoyado, es un actor muy importante porque nos va a brindar la posibilidad de hacer los estudios previos para poder hacer las líneas de desarrollo que son posteriores. O sea, todas las preguntas, los signos de interrogación están en esta etapa para poder llegar a buen puerto, y tenemos, la verdad, actores de lujo, porque son, digamos, ya dentro de la institución tienen una gran conciencia social, la Universidad de Itela, una gran idea de progreso en el país, cómo hacer para progresar con sus programas, la nueva universidad que acaba de construir justo Ignacio Dal Rocha, que es nuestro arquitecto, el arquitecto que va a desarrollar la urbanización es el mismo que construyó la Universidad de Itela, así que hay como un acuerdo ya, como veníamos trabajando y nos terminamos de conocer. Vamos a una pequeña tanda, pero quiero dejarte instalar una pregunta. ¿Qué inversión, cuánto va a ser la inversión que va a requerir este proyecto? ¿Me contestás después de la tanda? ¿Puede ser? Dale. Señor director, por favor, una tanda y enseguida volvemos. No se vayan. Seguimos en Intelexis Mujer con este proyecto humanitario entre Suiza y Argentina, con el embajador de Suiza en Argentina y Cintia Hammer-Kreidler. Pues la pregunta que dejé instalada era: todo este desarrollo que estaba planeado, ¿qué cantidad de dinero va a insumir y de dónde van a salir esos fondos? Mira, se va a crear una fundación en Suiza donde vamos a presentar el proyecto a distintos inversores. En algún sentido hay una parte, digamos, de los fondos que va a venir desde Suiza para poder darle el flujo suficiente para que no pare el proyecto. Y después tenemos también una parte acá importante, por ejemplo, estamos buscando un lugar dentro de la provincia de Buenos Aires. Hoy estuve con Marcela Benítez, que es la fundadora de Responde, que ellos están con un programa muy interesante de recuperación de pueblos que se están vaciando como patrimonio cultural, y también para regenerar, hacer un flujo diferente de energía que tiene Buenos Aires, que está absolutamente concentrada y colapsada, y devolver vida a los pueblos cercanos. Sí, sobre todo de pueblos que han desaparecido prácticamente por la falta del tren. El tren llegaba y había cantidad de habitantes, hoy los trenes no llegan y los pueblos han decaído. ¿Existe este tipo de proyectos en otra parte del mundo o este es un proyecto piloto para la Argentina? Es un proyecto piloto para la Argentina. Nació a partir de una utopía. La utopía siempre existió desde Platón, pero digamos, y hay cantidad escrito sobre qué formas podemos darle para recuperar, o constituir una ciudad o generar que determinada población viva mejor. Es decir, son bases. Nosotros vamos a trabajar con una base muy difícil, que es de los barrios de emergencia, y esto requiere un acompañamiento porque educación. La base fuerte es de educación
educación, sobre todo. Y todas las fundaciones trabajan sobre la educación, porque sabemos que el impacto que queremos lograr solamente es a través del acompañamiento educativo. Porque la construcción es el objeto, pero al mismo tiempo es la excusa. La construcción va a ser autoconstrucción. A través de la autoconstrucción se va a generar esto. Entonces, hablar del insumo, la cantidad de dinero, a veces es cómo la gente tiene un sueldo, pero si ellos mismos van a construir, en general lo que estamos haciendo es generar trabajo. Claro. Entonces, todo esto va a ser un beneficio que va a generar a esta población seleccionada, un beneficio que, bueno, sí, en total tal vez sean, no sé, 8 o 10 millones, pero va a ser con el tiempo, en un tiempo... ¿Pesos o dólares? Dólares. Embajador... o francos. O francos. Suizos. ¿Cómo nota la sociedad argentina? ¿Una sociedad culturalmente abierta, una sociedad con energía positiva, una sociedad complicada? ¿Cómo la nota? Como una sociedad muy abierta, muy amable, y lo que hace también muy interesante de vivir aquí es justamente que hay algunas diferencias, normal, entre Argentina y Suiza, y esa posibilidad de poder intercambiar ideas y lo que me gusta verdaderamente es cómo son abiertos, porque como yo dije, quizás el suizo alemán es un poco más reservado, y entonces está con los argentinos que son quizás un poco con más emociones y más corazón, entonces a mí me encanta. Tenemos muy poco tiempo. ¿Y dónde poder acercarnos para conocer más acerca de su cultura, por ejemplo? Ustedes van a estar en la Guardia Sur, nos dijeron que iban a estar ¿dónde? Ahora la Guardia Suiza. Sí, La Guardia Suiza. bueno, Este tenemos es un intercambio muy rico entre Suiza y Argentina sobre diferentes proyectos, y uno que vamos a abrir el 25 de julio en la Cancillería, en el Palacio San Martín, y después el 1 de agosto en la Catedral. Es una exposición sobre la Guardia Suiza del Santo Padre. Claro. Como el Santo Padre es argentino, entonces es lógico que... Porque va a ser la primera vez que abrimos, es una inauguración mundial. Ah, mundial. Sí. Es un privilegio solo en Argentina. Exactamente, pero me parece que es muy lógico que lo hagamos aquí. Y entonces no solamente va a ser una exposición, pero va a venir también el comandante de la Guardia Suiza y un soldado que después va a estar con el uniforme histórico. Y eso es uno de una multitud de proyectos que estamos realizando entre Suiza y Argentina. Qué bueno. Pueden también consultar en la web de la embajada. ¿En la web de la embajada? Sí, y mañana hacemos una conferencia de prensa y ya se anunciaron alrededor de 20 periodistas y les vamos a presentar y explicar un poco ese proyecto. Muy bien, para conocer acerca de ese proyecto y de todo lo que están haciendo también en este vínculo tan interesante, ¿no?, entre Argentina y Suiza. Claro. Del libro en anixa.com. Anixa.com. Sí. Anixa.x.com. Sí, y de Swiss Vision pronto en su web. Bueno, nosotros le agradecemos mucho, la verdad que lo felicitamos por la tarea que viene desarrollando, principalmente Cintia como mujer en este programa, ¿no?, que tiene un predominio de mujer. La iniciativa que ha tenido hace muchos años de viajar a Suiza, comenzar con un proyecto, digamos, incierto en ese momento, de una academia de tango en Basilea, la verdad que parecía algo... El tango une el mundo. Una aventura. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Natalia. Chao, nos vemos el jueves que viene. Adiós.